Bien, estamos de regreso con nosotros el doctor Fernando Yávar, quien hasta hace poco integró el Consejo de la Judicatura Transitoria. Fernando, muy buenos días, gusto de verlo, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Para que vean que no hago trampa, estamos al tamaño natural. Hay como 30 centímetros de diferencia, ahí están. Cuénteme. Bien, el tema que hoy nos aboca es el de la despenalización de las drogas, un tema que se ha traído por la coyuntura, pero creo que debemos superar la coyuntura y redefinir las políticas públicas relacionadas con la materia de drogas. De que hay dos tipos de políticas, tanto las de salud como las judiciales. Ya. Y hacia allá debemos avanzar. ¿Cuál es la situación actual en la que tenemos? Un sistema basado particularmente en la represión. Es decir, hemos invertido la gran mayoría de nuestros recursos en la represión de las drogas y un mínimo de esos recursos en la prevención. Qué raro, ¿no? Sí. Pero eso es todo, siempre nos pasa. Bueno. Sin abordar todavía otras posibilidades de alternativas, ya sea la despenalización misma o el consumo legalizado con una regularización, esta misma distribución de recursos es nefasta. Mucho más se consigue con una adecuada y mayor inversión en prevención que en represión. Que además cuesta menos, pues la prevención siempre cuesta menos. Y da mejores resultados, Es decir, los consumos de drogas bajarían en nuestra población, porque al fin del día la definición de políticas públicas, tanto de salud como judiciales, deben ser basadas en cuáles son nuestras necesidades locales, las de aquí. Sin duda en perspectivas de las regionales y mundiales, porque es un problema mundial. La caridad empieza por casa, jefe. Pero primero empecemos por nuestros consumos de drogas y establecer políticas que los reduzcan y asimismo mitiguen todas las consecuencias que ese consumo, el uso y el abuso, produce en los entornos familiares, escolares, sociales, etc. A ver, entiendo, le ruego corregirme en lo que me equivoque. Entiendo que al momento en el tema judicial, penal, el tema de salud, ya lo trataremos con algún distinguido salubrista o médico. Entiendo que en la actualidad, para la ley ecuatoriana, el consumo de droga ya no es delito. El consumo, por ejemplo, alguien está consumiendo un cigarrillo de marihuana, no debería incurrir en delito, pero no está tipificada cuál es la cantidad de consumo. ¿Es correcto? Perfecto. Gracias por le centro la pelota. Exactamente, gracias por el centro. A ver, va el cabezazo. Va el cabezazo. Efectivamente es así. Una cosa es el consumo personal, lo cual se declaró inconstitucional. No puede ser sancionado penalmente ese consumo. Y hasta ahí las cosas están muy bien. Uno diría, bueno, vamos mejor que otros países aparentemente más avanzados. Pero el problema está en cuándo es consumo personal y cuándo es una cantidad para tráfico. Eso no está definido, ni a nivel legal, ni a nivel reglamentario. Entonces, ¿cuál es lo importante en esto? De hecho, el perjuicio de no tener una definición es la inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque resulta que un juez dice, o un fiscal, para mí esto es consumo personal, y son, por ejemplo, 1 gramo, que parecería lógico, pero otro dice 40 gramos, para mí sigue siendo consumo personal. Otro tribunal dice, para mí 2 gramos es delito de tráfico. Entonces, esa inseguridad jurídica es lo que perjudica a los ciudadanos y en general al sistema. ¿Por qué? Porque se invierte en todos estos juicios una cantidad muy grande de horas hombre, horas mujer, logística, etc. Entonces, ¿cuál es el avance que plantea el proyecto de ahora del Código Orgánico Integral Penal, el gramiaje? Eso es positivo desde la perspectiva que da seguridad jurídica. Yo ya sé hasta cuándo aparentemente es consumo y hasta cuándo no lo es y empieza el tráfico. Pero tampoco está en blanco y negro. ¿Por qué? Porque resulta que esto tiene una incidencia y puede tenerla muy fuerte en el microtráfico. ¿Qué significa esto? Mañana, claro, si yo encuentro una persona que tiene, digamos, por un ejemplo... 10 gramos creo que en el Código Integral Penal se es consumo. Depende de cannabis, de marihuana. Exacto, pero vamos al tema de la definición. Primero, ¿qué pasa si esa persona con 10 gramos... le vende a 10? No es eso, sino la encontramos afuera de una escuela. Ups. La encontramos afuera de una escuela y va a decir, oye, no, yo soy consumidor, porque yo tengo 10 gramos o menos. Sí, pero a lo mejor ya vendió lo que tenía de más, o sin duda el entorno de las circunstancias de ese caso da a pensar que usted está aquí para vender. Además está en sobrecitos, está ahí clasificado, o si fuera otra droga, tiene incluso pesas, jeringas, etc. Entonces, vamos a poner que lo importante no es solo el gramiaje, sino establecer las circunstancias de ese hecho que va a ser probablemente conocido por la justicia penal. El otro, ¿qué pasa con esa persona que tiene 20 gramos? Pero lo encuentran entrando a su casa. Muy probablemente sea para consumo personal. O una fiesta, para más de uno. Sí, pero ese consumo... ya marchó, tiene 20. En todo caso, a eso es lo que voy yo,
el nuevo código debe no solamente restringirse a una definición de gramiajes, sino también a establecer las circunstancias de cada uno de los casos. Con las para saber decir de otra forma, las cuál es la intenciones. intención Claro, de esa persona, claro, el consumo personal o ya el tráfico. Claro, una Eso cosa, por un como lado. usted bien dice, es entrar a la casa con X cantidad, a la casa de uno. Y otra cosa es estar, o por coincidencia, parado afuera de un colegio con sobre, ¿no? Exacto. El otro tema es dónde debe estar definido ese gramiaje. Debe estar a nivel legal. Hoy está planteado así en el código. Pero yo creo, y esta es una estimación personal, que es tan difícil o tan cambiante las circunstancias sociales respecto de consumos como en el caso de drogas, que es mejor dejarlo esto a un nivel reglamentario. Es decir, que sea el Ejecutivo mediante decreto, y obviamente basado en informes del Ministerio de Salud, el que pueda cambiar en un momento dado las cantidades de su gramiaje, Claro. porque hoy hay una mayoría de un partido en la Asamblea Nacional, mañana puede no haberlo. No, eso no lo garantiza nadie. Cambie la ley sin mayoría. En un escenario cambiante en el cual exista un grupo grande de derecha manejando los discursos de la derecha ecuatoriana, que son todos obviamente en contra de las drogas, etcétera, que no admiten matices, probablemente se opongan a un cambio de los gramiajes, tomando en cuenta que esto es una medida de política pública que debe ser definida con mucho más celeridad y facilidad de parte del Ejecutivo. Yo estimo que las regulaciones respecto a gramiajes no deben estar en el código, sino remitidas a una regulación que sea realizada por el Ejecutivo y fácilmente adecuables a las necesidades sociales, o sea, que tengan la las ley personas. debería decir entonces que el consumo queda totalmente despenalizado en el Ecuador, que es absolutamente legal, y que las cantidades que serán consideradas por consumo se fijarán en el reglamento. Algo parecido. Algo así. Lo importante en todo caso es que ya el consumo per se no es delito. Pero no es pues ahorita. No lo es delito. O sea, no hay necesidad de decir que el consumo no es delito. No, yo sé. Ya se Es sabe que, hoy no gracias, lo es. doctor. Pero lo que es decir, el consumo, o mejor dicho, el tráfico o tenencia de tantos gramiajes superior a X, dependiendo del tipo de droga, es el que se va a sancionar en el escenario Pero no por actual, consumo, sino en el por escenario tráfico. actual. Exacto. Exactamente. Claro. Por el tráfico, porque se entiende que ese gramiaje ya tiene una intencionalidad de tráfico. Pero eso en el escenario actual de mantener igual una visión casi maniqueísta de drogas, hay que sancionarlas, hay que meter preso a la gente que trafique. Ahora vamos a las diversas modalidades que existen en otros países. Pero un punto de orden antes de eso. A ver, dos son cosas. Primero, a mí me causa gracia ver gente que opina en televisión o radio, o que peor aún escribe editoriales en los periódicos, reclamando que cómo es posible que se vaya a despenalizar el consumo de drogas. Están atrasados, porque el consumo está despenalizado desde hace ¿cuánto, doctor? Años. Desde los 80. Desde los 80. Sí. O sea que tienen 30 años de atraso. Bueno, en 30 años no se han enterado que consumir droga ya no es delito en el Ecuador. Lo que no hay es la cantidad. Ok. Y segundo, yo tengo un programa de radio, usted estaba allí en Atalaya, llama gente y dice que no puede ser que quieran hacer este asunto de las drogas, porque entonces va a pasar lo mismo con el alcohol. Oiga, perdón, ¿y el alcohol qué es? Porque el alcohol es una droga también. Claro. Y el tabaco también. También, ¿por qué hay esta alcahuetería social? De llamar al alcohol y a las drogas drogas. Exacto, pero ahí vamos a los efectos. A ver. Los efectos que puede tener una persona. El alcohol son muy parecidos a los que puede tener la cocaína. Claro, pues evidente, igualitos, casi. Desde el punto de vista fisiológico y conductual. Son el agresivos. tabaco tiene unas consecuencias más de salud. Sí. Pero las otras dos tienen de hecho ya un consumo con dependencia de ese nivel. Por ende, aquí ya revisamos las otras circunstancias. Una cosa es que como principio constitucional de libertad uno diga, yo puedo hacer cualquier cosa que no perjudique a otra, perfecto. Y en esa base es que admitimos que incluso estas conductas que son autodestructivas, porque bien o mal ese consumo de drogas va a generar un perjuicio a esa persona en el ámbito ya personal, lo admite, se admite. Porque usted puede hacerlo en el ámbito de su libertad. Pero si esa conducta afecta a terceros, es ahí donde entra la ley. Por eso se distingue el consumidor no problemático del consumidor problemático. Y el consumidor problemático es el que nos interesa como justicia penal, es el que viola la ley. ¿Cuándo se viola la ley? Más allá del tema de tráfico, tal, con la conducta, claro. Es el que lesiona ataca familiarmente, el que roba, o incluso también puede dedicarse al tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque su problema es la adicción. Necesitan mantener la adicción. Y para poder mantener esa adicción, tiene que conseguir dinero. ¿Cómo lo consiguen? Robando, lesionando para robar o matando para robar, entre otras conductas. ¿Cuál es la respuesta que debe dar el Estado a esas personas? ¿Es acaso la respuesta tradicional de meterlo preso? Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque hay que distinguir los casos. Casos menos graves, como lesiones, robos, etcétera, de casos más graves, como asesinatos, en los cuales ahí sí cabe la respuesta tradicional
de la privación de libertad. Claro, porque ¿Por qué es un decimos asesinato. esto? Pues esto ya está estudiado. Incluso yo creo que es importante que avancemos más allá de la coyuntura y estudiemos ese informe que se ha hecho en la OEA respecto de los escenarios actuales, los escenarios posibles futuros en caso de emitirlo. Aunque se haya enterrado aparentemente desde el punto de vista diplomático el informe, lo importante ya para nuestros países, sobre todo los de la región andina, es analizar nuestras circunstancias actuales y avanzar. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Si lo metemos a un adicto que roba normalmente para conseguir dinero y volver a comprar drogas, lo metemos preso, ¿qué va a hacer en una penitenciaría? Acentuar su drogadicción. Al salir de la cárcel, Sí, porque en la penitenciaría se vende droga, por si alguien no lo sabe, y harta. Es mala nueva. Pero en Es todo mala caso, nueva, pero por si acaso. Lo importante de determinar es que los niveles de reincidencia de esas personas que padecen una adicción son mucho más altos. Entonces, ¿qué respuesta debe dárselo? Y esto fue lo que se planteó en el Consejo de la Judicatura de Transición, que es la instauración de tribunales para el tratamiento de adicciones. Eso es una novedad, porque aquí no hay. No existen todavía y se inició la discusión y incluso quedó con informe favorable, me parece, en la judicatura, pero llegó a la salud. Déjame explicar en qué consiste. A ver. Por si acaso, esto no es tampoco una forma de neocolonialismo, porque existen los tribunales de drogas en Estados Unidos, sí, yo sé, que son exactamente para esto. Pero también los tiene Canadá, Chile, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago, etcétera, República Dominicana. O sea, ya países con otra tradición jurídica distinta a la anglosajona. ¿En qué consiste? Esta persona que comete estos delitos menores, menores, es decir, estamos hablando de lesiones, robos, no más de 5 o 6 años de sanción por el hecho, en vez de llevarlos a una penitenciaría, se les establece un programa terapéutico de salir, o sea, de desintoxicación para salir de la adicción. A esas personas que han ingresado en estos programas, se estableció los índices de reincidencia. Son mucho más bajos en comparación con aquel que se sometió a la respuesta tradicional de una cárcel con todo el tratamiento penitenciario. O sea, más o menos equivale a decir, te cambio la pena de prisión porque me hagas este tratamiento. Exacto, pero se somete a condiciones. Claro, lógico. ¿Cuáles son cuáles, por ejemplo? Todas las semanas tienen que hacerse exámenes. Sí. Son 3 y 4 exámenes que se hacen por semana. Hay un juez que supervigila el avance de esa persona en el tratamiento, que obviamente va a ser establecido en relación a las circunstancias de cada persona. Puede ser más corto, puede ser más largo, dependiendo de sus niveles de adicción, obviamente, pero ese juez establece si esa persona avanza o no avanza. Si ve que de repente lo aprobó, porque esto es voluntario, como una forma de salir de la respuesta tradicional para después violar las condiciones que se le ha impuesto, se regresa al sistema ordinario. Es decir, regresa a la penitenciaría y en ese momento se ejecuta. Pero en los otros casos en que han podido completar los tratamientos, la respuesta ha sido muy, muy positiva. Insisto, los niveles de reincidencia muy bajos y además el costo del tratamiento terapéutico más bajo que el costo del tratamiento penitenciario. Doctor, se nos fue el tiempo, pero una última reflexión. Es difícil de entender por qué se sigue insistiendo en cierto sector de la sociedad, especialmente político de la sociedad, en meter, obviamente ya sabemos que el alcohol para ellos no es droga, ¿no? Debe de ser porque el señor convirtió el agua en vino, y por eso es que no se quieren meter en Honduras, y porque no hizo cerveza después del diluvio, por eso ha de ser, digo yo. Pero hay una similitud, casi un paralelismo entre la conducta de un individuo alcohólico, agresivo, y un cocainómano consumidor de base o crack agresivo. Sin embargo, el que consume cannabis, sea en marihuana, que es lo que se conoce aquí, en un hashish, que es lo que se conoce en Europa y Asia, ese no es agresivo, pero sin embargo... Están en el mismo tarro que el cocainómano. ¿Hasta cuándo, compadre? O sea, aquí es la definición de la respuesta estatal ante drogas distintas, con consecuencias conductuales distintas. Totalmente. Necesitamos establecer políticas públicas que sean concretas y basadas sin duda en brindar respuestas a nuestras necesidades sociales. Hoy tenemos consumos muy altos, en algunas ciudades más altos de alcohol que de drogas, en los colegios. ¿Qué estamos haciendo por el alcohol? Nada, miren para otro lado. En algunos países son más fuertes las restricciones relacionadas con consumo de menores de edad, lugares, zonas, publicidades, etcétera, en otros más bajas. Pero lo importante es establecer qué nos perjudica más. Hoy, si hacemos un estudio de las causas más importantes de muertes ecuatorianos, resulta que entre ellas están los accidentes de tránsito. Y esos accidentes en su gran mayoría se han debido a consumos de alcohol a más de exceso de velocidad. Aparte que usted lo conoce mejor que yo, la violencia intrafamiliar. Yo no tengo la estadística, pero yo le jugaría lo que sea, de que 7 a 8 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar tienen trago de por medio. Hay antecedentes muy marcados de consumos de alcohol en la violencia intrafamiliar, cuyas estadísticas son también
engañosas, porque no se sabe con certeza, porque la que dicen las comisarías de la mujer, entre otras, es muy inferior al real número de violencias intrafamiliares que se cometen en la sociedad. Por eso es importante este informe que hizo el INEC en años pasados, relacionados con incluso los otros casos, los que no son denunciados en virtud de entrevistas que se hicieron a las víctimas. Los invisibles. Doctor Yabar, muchas gracias. Ha sido un gusto de verlo como siempre. Vamos a seguir conversando y analizando este tema, tanto en primera hora como en análisis. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? No se vayan, después del corte nuestro siguiente invitado se encuentra ya listo para conversar con nosotros sobre la reforma laboral.